cultura asturiana, la memoria colectiva del pueblo asturiano, pues ese gran exilio del 37, las consecuencias que tuvo y cómo eso puede seguir hoy en día presente en, bueno, sobre todo en la cultura popular, porque de alguna forma la cultura institucional, por desgracia, posiblemente menos. Yo creo que cosas como los famosos niños de Rusia, ¿no?, como se deben llamar, siguen marcando de alguna forma en buena parte la identidad colectiva, por lo menos de las zonas de Asturias donde se vivió ese exilio forzoso de aquellos niños, o, bueno, según qué zonas de Asturias no falta, pocas familias hay que no tengan un familiar que se tuviera que exiliar en Francia, o en América Latina, o en algún otro sitio, en algún momento, a consecuencia precisamente de la guerra civil y de la represión posterior. Y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a dos especialistas en la materia, que os voy a presentar. Si os parece, seguimos el orden que aparece aquí, empieza Jorge y después Rubén. Pues entonces, bueno, tenemos aquí a Jorge de Hoyos, licenciado y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. De alguna forma sus investigaciones se centraron fundamentalmente en el estudio de las culturas políticas del exilio republicano en su conjunto, con especial atención a las de América Latina. Autor de varios libros, bueno, dos, La utopía del regreso, México 2013, y Viva la inteligencia, Madrid 2016. Bien. Ya sin más, topa a ti. Voy a pedir brevedad. A ver, ten en cuenta que dentro de una hora básicamente tenemos que cerrar esto, porque hay más gente detrás que tiene que hacer otras cosas. Por lo tanto, vamos a intentar que los ponentes se ciñan en lo más posible al tiempo, 20-25 minutos, para que luego después podamos tener por lo menos 10 minutos para que desde el público se puedan hacer preguntas o matizaciones que se vean. A 6 creo que tenemos que pensar, no a las 5 creo que tenemos que... A las 6 tenemos que tener que ya niquelado. Entonces, vale, pues aún así... Si empezamos, seguro que acabamos. Efectivamente, por eso digo, si empezamos, seguro que acabamos antes. Así que vamos a más o menos 25 minutos por intervención y dejaremos 10-15 minutos para que desde el público, bueno, pues se puedan las intervenciones que sean menesteres. Así que, toma tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es un momento importante, culmen ya o cierre del encuentro y evidentemente, aunque tengo que ser telegráfico, pues los agradecimientos oportunos. Igual así se me escucha bien. Sí. Tienes que apagar aquel. Ahora. Hay que apagar aquel, creo. No. Hay que conmutar. Ahora, está bien. Bien, ¿ahora mejor? Pero acércate. Y si no, hablo alto, ¿eh? No se preocupen, que estoy acostumbrado a vociferar si es necesario. Como decía, agradecimiento por la iniciativa a Antonio Muñoz, un investigador de amplio reconocimiento nacional e internacional, que ojalá ya de una vez esté consolidado en una universidad española como debería ser justo. Al Archivo Histórico, al Principado de Asturias y por supuesto a los asistentes que llevamos compartiendo unas intensas jornadas por estar aquí. Bien, Antonio lo que me pidió que yo realizara era una especie de balance en torno a las memorias del exilio republicano desde la democracia, y para ello, siendo telegráfico, voy a tratar de hacerlo desde dos perspectivas que creo que son importantes. En primer lugar, la evolución y consolidación del exilio republicano como un campo historiográfico, un elemento esencial. Va a ser un burdo estado de la cuestión, pero que creo que es necesario para asentarnos en cuál es la problemática en torno al exilio, y luego, en segundo lugar, la evolución del papel del exilio republicano dentro de los debates y reivindicaciones memorialísticas desde la transición hasta la actualidad. Son dos escenarios fuertemente conectados, pero con agendas y con objetivos no siempre coincidentes, y en ese sentido es necesario también hacer algunas matizaciones en torno a ello. Después, si me da tiempo, abordaré la experiencia que tuve como parte o como miembro de la comisión interministerial que organizó el 80 aniversario, la conmemoración del 80 aniversario en 2019, una experiencia, la primera experiencia de un gran homenaje a nivel de Estado
del exilio republicano en su conjunto a nivel nacional. Y finalizaré, si me da tiempo, con algunas propuestas de futuro en torno a ello. Bien, las diferencias entre historia y memoria puede parecer burdo, pero es bueno recordarlo en un ámbito, en un encuentro como este, en el que hemos convivido, digamos, historiadores profesionales con investigadores que provienen más bien del ámbito de las asociaciones y de las agencias de memoria, ¿no? Creo que es necesario establecer algunas diferenciaciones que nos hacen ser compañeros de viaje, pero no siempre estar de forma coincidente con las agendas de investigación diferentes. La memoria responde a objetivos políticos del hoy, y eso es algo que tenemos que tener claro. Es decir, las políticas de memoria, la reivindicación de la memoria interpela al pasado desde perspectivas que tienen que ver con la necesidad o de la crítica o la transformación de la sociedad en la que vivimos. Se trabaja fundamentalmente para socializar el conocimiento y para crear conciencia. Se tiende a trabajar en muchas ocasiones con certezas o con hechos ya conocidos. Es decir, las políticas de memoria muchas veces chocan con el trabajo de los historiadores más profesionales en la medida en que aquellos aspectos en los que nosotros nos centramos de forma prioritaria, que es en la búsqueda de incertidumbres y de preguntas y de nuevos ámbitos de trabajo, muchas veces chocan con aquello que los digamos, militantes de la memoria reivindican de los historiadores, ¿no? Y en eso a veces pues, incluso nos enfadamos y solemos chocar ante una visión un tanto más dogmática de lo que debe ser la memoria y una visión más científica o más crítica o más cuestionadora del trabajo del historiador, porque el historiador trata de problematizar, de construir abstracciones, de explicar, de analizar, de interpretar, y muchas veces eso no es lo que digamos, los grupos de memoria reivindican en torno a nosotros. A diferencia de la perspectiva de Antonio, un tanto pesimista en la cuestión de, digamos, de todo lo que queda por hacer, yo creo que el campo de los estudios del exilio republicano en su conjunto es un campo ya muy asentado y es un campo que ha dado grandes frutos y de alguna manera se han visto ya en este congreso. Es decir, sabemos ya mucho sobre el exilio asturiano o sobre el exilio republicano en general, porque en ocasiones estamos estableciendo ciertas regionalizaciones que a veces son también artificiales a la hora de construir nuestro objeto de estudio. Hay que decir que el campo de estudio del exilio republicano de alguna manera tuvo sus inicios no tanto por historiadores, sino que fueron filólogos, filósofos, los que a partir de los años 60 y muchas veces desde fuera de España, por las dificultades que existían aquí para poder realizar las investigaciones, fueron construyendo ese campo de estudios y también condicionando muchas veces la manera de acercarnos las siguientes generaciones al exilio, el peso de la visión del exilio intelectual, todos esos aspectos que provienen precisamente del ámbito de los estudios literarios o filosóficos. Ha costado mucho, es decir, romper esa visión de los exiliados como la España de los intelectuales que se fue y que dejó, ¿no? Es decir, como decía León Felipe, que se llevaron la canción. Y en ese sentido han sido a partir de los años 80 los trabajos más cercanos a aspectos que tienen que ver con la historia social los que han ido reconstruyendo de alguna manera el ámbito del campo de estudio. Y hay que decir también que en esa primera oleada, construida fundamentalmente por académicos extranjeros, la lógica de las investigaciones se construyó sobre una linealidad que tenía como punto de partida el inicio del exilio, teniendo como objetivo final explicar los procesos de integración en los países de acogida. Una lógica, es decir, esa linealidad
que también ha costado de alguna manera o ha problematizado el diálogo en ocasiones entre los investigadores que trabajan desde la perspectiva o desde dentro de España, o es decir, muy marcados con los aspectos españoles, con aquellos otros investigadores que trabajaban en el exilio, interesándose no tanto por las cuestiones políticas, por ejemplo, sino interesándose qué habían aportado esos exiliados a mi país y cómo habían transformado el país, generando muchas veces ámbitos de discusión que son realmente difíciles de conectar. En ese sentido, pioneros en España como Avellán o Javier Rubio fueron abriendo campos en los que fueron entrando el aspecto del exilio republicano en la universidad de forma bastante tibia. Y de alguna manera, es decir, los hitos fundamentales a partir de finales de los años 80, el año 89 fue el año de la conmemoración del 50 aniversario de la guerra y digamos, dio lugar a los primeros trabajos que tenían como objetivo empezar a mirar al exilio no tanto desde esa visión nostálgica o de esa visión de lo perdido, sino también intentar entender precisamente aquellos aspectos que tenían que ver más con las lógicas políticas del exilio. Aparecen las primeras historias políticas del exilio, comienzan a editarse en España cada vez más escritores del exilio y comienza también a florecer un interés singular, que aquí es donde estaría la anomalía, que sí estoy de acuerdo con Antonio, que es un fuerte interés por parte de las comunidades autónomas de potenciar estudios regionales, en algunos casos con mucha fuerza, que tratan de reconstruir el papel del exilio republicano en esa clave regional, evidentemente con diferencias. No es lo mismo las singularidades que puede tener el exilio republicano en Cataluña, o el exilio gallego, o el exilio vasco, con otras comunidades que también hicieron el esfuerzo, pero que acabaron generando distorsiones, porque ya me dirán a mí ustedes qué singularidad tiene el exilio riojano, y también fue un aspecto, es decir, en que la comunidad de La Rioja empezó a promocionar distintos libros sobre esta circunstancia. Se puede decir que a las alturas de finales de los años 90 se han construido espacios académicos relevantes, se han generado revistas específicas para el estudio de los exilios, como fue Migraciones y Exilios, se generan asociaciones como AEMI, se generan grupos de investigación con clara vocación de trabajo de recuperación, como es el caso del GEXEL, el grupo de Manuel Aznar Soler, que se convierte en el gran motor de recuperación de muchos autores y autoras desconocidos, y en ese sentido los trabajos académicos se van estableciendo de forma clara. Podría citar muchos nombres, desde Josefina Cuesta, que fue una de las grandes impulsoras, pero tantos otros, Alicia Altez y muchos otros investigadores que fueron haciendo de este camino un ámbito claramente construido. A partir del año 2000 se establece claramente también un aumento un cambio de perspectiva en la cual se empieza a sentar el campo historiográfico desde el punto de vista de una lógica distinta a la lógica anterior que había dicho, de esa linealidad exilio-integración. Se construye una lógica que es el exilio como finalidad, el retorno, y no me refiero solo al retorno físico, sino me refiero también al retorno político, y empiezan a aparecer trabajos que establecen claramente esa necesidad de interpelar, tanto, estoy todavía en el campo de la historiografía, de integrar o reintegrar mucho el exilio republicano como un campo que está dentro de la historia nacional, ¿no? Porque de alguna manera el exilio era una anomalía que no estaba en el ámbito de estudio de los investigadores, era lo que se llamaba sacar el exilio del gueto e incluirlo dentro del exilio nacional. A partir de 2010 la historiografía ya construyó, es decir, un importante corpus de monografías, centenares de monografías de especialistas que escudriñaron las condiciones de la derrota, el contexto internacional, nos adentraron en el tema de los campos de concentración, sobre las políticas de asilo, fuimos capaces de tener unas caracterizaciones generales bastante asentadas en torno a el papel o el número de exiliados por continentes, y podemos decir que tenemos ya, digamos, establecido de alguna manera a esas alturas claramente las circunstancias de cada uno de los países de acogida
con libros fundamentales. Conocemos ya para esa época los orígenes de las discrepancias políticas, la prolongación del lenguaje guerra civilista, la multiplicidad de proyectos políticos incompatibles entre sí que van a ir luchando a lo largo del tiempo. Tenemos ya bien cartografiadas las instituciones republicanas en el exilio y cuáles fueron sus principales papeles. Y también se historizó de una forma bastante clara los conflictos en carácter identitarios y los problemas de integración que se van generando en los distintos países del exilio. Aparecieron trabajos que problematizaron las brechas generacionales entre los exiliados de primera, segunda, incluso tercera generación. Se cartografiaron los problemas de la identidad y se hicieron las aportaciones intelectuales de una forma bastante clara. Por lo tanto, podemos decir que el exilio republicano se ha constituido claramente en un campo de estudio definido, evidentemente, en el que la interdisciplinaridad y la transnacionalidad se convierten en elementos esenciales. Pasemos y salto para no alargarnos, pasemos a la perspectiva memorialística. Y comencemos por la transición, donde es evidente que en los primeros años de la transición hubo un intento de normalización y de reintegro del exilio republicano, en un momento en el que culturalmente podemos decir que aparecían exiliados, se hacían repatriaciones y debates incluso en las Cortes sobre las repatriaciones de determinadas figuras públicas que habían muerto en el exilio, se hacían los retornos, todos recordamos las imágenes icónicas de determinados exiliados llegando y volviendo en el avión, y hubo digamos una política también incluso propagandística de intento de asimilación. Yo no sé si recuerdan los programas de A Fondo de Soler Serrano entrevistando a viejitos exiliados que regresaban del exilio y que trataban de reencontrarse. Tal vez el hito más importante de esos intentos de normalización, y diré normalización parcial, de lo que me referiré después, fue precisamente el encuentro de los reyes de España en 1978 con la viuda de Azaña, ¿no? en ese viaje que hicieron a México para terminar la culminación de la normalización de las relaciones canceladas durante tanto tiempo. Claro, aquí los historiadores hemos vivido un polémico debate entre si ese retorno fue un retorno en carácter exitoso o en carácter de fracaso, ¿no? Es decir, si realmente ese retorno del exilio cumple esa función de la anagnórisis que se plantea, por ejemplo, el poeta Tomás Segovia, la necesidad que todo exiliado tiene para poder hacer un retorno pleno, de que esa sociedad lo reconozca y mire profundamente y entienda las razones por las que ha salido. Y en ese sentido podríamos hablar, yo soy de los que está siempre en la posición de esa visión parcial, en el fondo, de ese retorno del exilio, en el cual de alguna manera se jugó un papel mucho más emocional, en el cual el vaciamiento del contenido político de fondo que muchos de esos personajes tenían quedó absolutamente en segundo lugar. Si revisamos algunas de las entrevistas de A Fondo, vemos que las preguntas que se hacen a los exiliados soslayan claramente las motivaciones de fondo del exilio y hablan más bien de los aspectos personales, de la nostalgia, pero no de las profundas discrepancias que pueden tener algunos de ellos. La propia llegada icónica de Claudio Sánchez Albornoz, al que se le recibe con todo boato, pero a quien se prohíbe que se le haga un homenaje republicano, porque la república, de eso en la transición evidentemente no se podía hablar. Desde luego los efectos del 23F y sobre todo una cierta desidia, vamos a decirlo así, es decir, sé que igual no gusta en la sala, pero una cierta desidia por parte sobre todo de los gobiernos socialistas de Felipe González, que decidieron construir la modernización del país, pero que no desarrollaron ninguna política activa como desarrollaron otros países en transiciones y posttransiciones para fomentar el regreso de los exiliados, dejó el exilio desde el punto de vista mediático fuera del margen de la presencia, y en ese sentido solo de forma una cierta parcialidad la promoción en el 89 de la conmemoración
del 50 aniversario del final de la guerra fue abriendo tímidos, digamos, posibilidades de pequeños homenajes para poder realizar un cierto reconocimiento. Pero claro, los exiliados, sobre todo los de primera generación, iban cayendo como moscas por el hecho del tiempo. Evidentemente, las comunidades autónomas, como decía antes cuando me refería a la historiografía, fueron promotoras de forma desigual en la búsqueda de su propia identidad, en la construcción de estos ámbitos de trabajo y fomentaron algunos libros. Aquí tengo uno editado por el Principado de Asturias del 87 que habla sobre el exilio asturiano también de forma parcial, pues fueron empezando a abrir algunos de los aspectos. Antonio me pedía, sin ser yo un gran especialista precisamente en el caso asturiano, que incidiera en alguna explicación para explicar la anomalía, y yo la única que he encontrado es que Asturias tiene suficientes elementos heroicos realmente significativos que desde la política de la memoria, es decir, funcionan muy bien, y que el exilio de alguna manera se convierte en algo marginal. Reivindicar el 34, reivindicar la huelgona, reivindicar esos aspectos son mucho más heroicos y mucho más directos y tienen esa significación que probablemente no la tiene hablar del exilio asturiano como una especificidad muy clara con respecto al exilio montañés, por ejemplo, ¿no? Es decir, o al exilio de castellano-leoneses, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las explicaciones que más se pueden realizar. Claro, desde el punto de vista de la memoria, es verdad que el 60 aniversario tuvo más incidencia desde el punto de vista académico que desde el punto de vista público. Es decir, sí hay, digamos, sobre todo los intentos del primer Aznar de apropiarse de determinadas figuras del exilio, Azaña, por ejemplo, o la infamante foto que favoreció María Asunción Mateos con un Rafael Alberti absolutamente gaga, recibiendo a Aznar, como si Aznar, en fin, en esas veleidades poéticas que él tenía, quería apropiarse en su reconstrucción de determinada idea de nación a determinadas figuras. Creo que dentro de lo que fue el movimiento de memoria o los primeros movimientos de memoria a inicios de los 2000 fueron aquellos aspectos que hicieron que el exilio pudiese tener un papel dentro de los movimientos de recuperación de la memoria histórica. Pero hay que decir que el exilio ha jugado siempre un papel marginal en este movimiento. Y es lógico, porque el exilio republicano tiene un difícil encaje en una memoria nacional. El exilio republicano ya pertenece también a otros países. Por ejemplo, México ha hecho del exilio republicano un elemento de construcción nacional con una forma mucho más clara que en España. Es que son sus intelectuales, son aquellos aspectos que ellos reivindican y que forman parte del canon nacional que aquí nadie, en fin, idolatra a José Gaos, por ejemplo, ¿no? Y allí es una figura absolutamente reconocida. En ese sentido, esa anomalía tiene una explicación. ¿Quién va a reivindicar desde España a los exiliados? Si la mayor parte se quedaron fuera, si sus descendientes están fuera. Es decir, ¿quién va a hacer esa política? Y sobre todo frente a la fuerza simbólica que tienen las fosas comunes, el exilio republicano y sobre todo el mantenimiento de una cierta imagen que el franquismo hizo mucho daño desde el punto de vista cultural, caló aquella idea del exilio dorado, de aquellos que se fueron, que se llevaron las riquezas y siempre son víctimas, son las últimas de las víctimas, ¿no? En ese sentido ha costado mucho hacer ese proceso de encaje del exilio dentro de la propia noción de víctima, con toda la problematización, y en este caso también hablo como historiador, que la noción de víctima nos plantea, como nos planteaba Traverso, a la hora de cuál es la utilidad del concepto de víctima a la hora de resignificar o de vaciar también de contenido político a determinadas figuras. En ese sentido también tenemos que decir que la propia Ley de Memoria Histórica de 2007 deja un papel absolutamente marginal al exilio a la hora del reconocimiento. O sea, aparece en un título final de una forma además bastante ambigua, porque la ventaja que se dio a los descendientes del exilio para poder obtener la nacionalidad española, si lo referían, era de tal ambigüedad que mayoritariamente quien lo ha utilizado han sido
descendientes de migrantes, es decir, para entrarse a través de la Ley de Memoria Democrática, de la Ley de Memoria Histórica de 2007 en ese aspecto claro. Bien, me queda muy poco tiempo. Entonces paso directamente a la conmemoración del 2019, que como digo fue la primera iniciativa digamos desarrollada el 16 de noviembre de 2018 por acuerdo del Consejo de Ministros. Se decidió la creación de una comisión interministerial formada por 11 ministerios que tenía 3 objetivos básicos: el reconocimiento oficial a los exiliados y sus lugares de memoria, homenajear a los países de acogida y difundir los logros en la ciudadanía española. Como decía la breve nota, es decir, yo fui el nombrado coordinador académico de esa comisión interministerial y me tocó en primera persona realizar varias de las tareas que allí se estaban realizando, y aquí se genera un poco esa tensión de la que hablaba al comienzo entre la visión de un historiador crítico con las políticas de memoria, con la articulación de las políticas de memoria, y las lógicas que se necesitan o que demandan, digamos, la coyuntura política del momento a la hora de la construcción de esas propias políticas. Desde luego, la comisión, en un año muy difícil, 2019, fue un año sin presupuesto, fue un año con repetición electoral, un año políticamente muy convulso, pero se consiguieron desarrollar bastantes actividades, más de 150 actos institucionales en España, pero también en los países de acogida, 80 congresos internacionales a lo largo de todo el mundo, y algunas iniciativas, de una de ellas con toda razón y con toda una explicación muy clara, ya se mencionó Antonio, la iniciativa desde mi punto de vista fallida, parcial y hecha con mucha, pues con el ritmo de la política, que no es el ritmo precisamente de la construcción de un espacio lo suficientemente riguroso a la hora de tratar las fuentes, el relato aquel de los libros que aparecieron y todo aquello, que realmente era una lógica muy mediática, pero que era mentira, es decir, ¿no? Y en ese sentido funciona muy bien porque es una política que se hace precisamente sobre aquellos aspectos que la gente algo le suena, es decir, porque las políticas de memoria no van a abrir nuevos campos de investigación, no van a problematizar, sino que tratan de jugar desde el punto de vista emocional para movilizar, digamos, políticamente, para tener réditos políticos. En ese sentido, muchas de esas iniciativas fueron destinadas a aspectos ya conocidos y a veces obviando las investigaciones previas que se habían realizado. Sí que se hizo algo importante, de lo que yo creo que tuvo relevancia, que fue la puesta en marcha de cursos de capacitación para profesores de secundaria y la creación de unidades didácticas que explicasen el exilio republicano o que pudiesen favorecer que un docente de secundaria tuviese las herramientas necesarias para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza o de familiarización con el exilio republicano, incluso con una iniciativa que se llevó a un consejo ¿cómo se dicen ustedes? Interterritorial, eso. Para que las comunidades autónomas dedicaran en la educación un día al exilio republicano y se pudiesen hacer actividades de forma clara. En este estado tan difícil, evidentemente, es decir, el Ministerio de Educación intentó implementarlo de forma amplia, pero claro, como tienen las competencias ustedes, pues hay muchas comunidades que dijeron que no, claro, evidentemente. En ese sentido, la conmemoración yo creo que sí permitió visibilizar el exilio, pero de alguna manera lo hizo siempre con algunas de las trampas de la política, ¿no? Es decir, que son construir un relato en el cual se establecía de una forma muy clara que el exilio republicano nos conectaba con la memoria democrática europea de una forma absolutamente de elemento fundacional, ¿no? Como si nosotros prácticamente la reivindicación de la 9 y todo esto, como si nosotros no hubiésemos
tenido la dictadura y hubiésemos podido hacer esa conexión tan clara sin hacer una problematización. Es evidente que para muchos de los exiliados se repiten constantemente, es decir, mi amigo Fernando Martínez lo dice mucho y yo siempre le digo no estoy de acuerdo. Dice, los exiliados republicanos estarían orgullosos de la España que tenemos en la actualidad. Y eso es algo demasiado optimista desde mi punto de vista, y ahí choca un poco con la visión del historiador, que tiene que ser crítico y que tiene que ser capaz de hacer ese ejercicio de siempre cuestionar los relatos que son útiles para la movilización, pero que históricamente son falsos, y por lo tanto nuestra tarea siempre es tratar de evitar de una forma clara ese proceso de forma bueno, pues es decir, con la crítica que la posición académica nos permite, ¿no? En ese sentido, como perspectivas de futuro, creo que, y ahora sí termino, es necesario seguir trabajando para construir una memoria, digamos, rigurosa y una memoria de calidad. Lo más importante es que las administraciones doten de proyectos de investigación, doten de instrumentos para poder realizar esas investigaciones con el rigor y el tiempo que realmente necesita una investigación histórica, ¿no? Es decir, Asturias tiene todavía a muchos personajes que merecen una biografía, es decir, pues creen becas para que alguien haga una tesis doctoral sobre Álvaro de Albornoz y tengas una biografía, es decir, ¿no? O sobre José Maldonado, que sus papeles están aquí, el último presidente de la República en el exilio. Es decir, eso es hacer trabajo de memoria, eso es hacer un trabajo que lleva el tiempo necesario, que muchas veces las conmemoraciones se quedan en el aire. Así que dentro de 15 años espero que Antonio me vuelva a invitar y espero poder hacer un panorama en el cual los historiadores, las asociaciones de memoria y las instituciones memorialísticas hagan el camino conjunto, pero lo hagan de una forma no con esa precipitación de esto hay que sacarlo mañana, no, es decir, la lógica del político no tiene que ser la lógica del académico. Para hacer buena historia y para construir memoria de futuro, ¿no? Memoria con capacidad realmente de trascender, las cosas tienen que hacerse con tiempo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Es decir, trabajemos con vista a los 15 años próximos, no trabajemos con vistas a el acto de después, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por decir tanto en tan poco tiempo. Voy a dar la palabra entonces ahora a Rubén Veda. Rubén Veda es profesor titular de la Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo y es director también del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Muchos conoceréis a Rubén por sus estudios centrados fundamentalmente en la historia del movimiento obrero asturiano, procesos de desindustrialización, cultura del trabajo, conflictividad social, que son básicamente pues aquello en lo que se viene centrando en los últimos años, aunque también prestó últimamente también atención a fenómenos concretos como fueron las cuestiones de la represión y de la abogacía democrática. Es autor de varios libros, pues el primero de ellos, si no me equivoco, La corriente sindical de izquierda, un sindicalismo de movilización, de 1991, y el último como autor, pues nada, cerrando un círculo, supongo, un ciclo, así que pasen 40 años La corriente sindical de izquierda 1982-2022, que es del año 22. Y luego por el medio, pues unos cuantos como sobre la historia de comisiones obreras de Asturias en la transición y la democracia, crisis industrial y conflicto social en Gijón en los años 70, 80, 90, o la reconstrucción del sindicalismo en democracia. Y también un coautor de varios libros, como Clandestinidad, Represión y Lucha Política, Historia de la Cruz Roja en Asturias, o la huelga del 62 en Asturias y las huelgas del 62 en España. Nos va a hablar de Asturias en democracia o la difícil relación con un pasado traumático. Cuando quieras, Rubén. Bueno, buenas tardes
este rigor empezar dando las gracias por la invitación, pero voy a empezar pidiendo perdón por mi intervención. Parece que eso es más central. Pido disculpas, bueno, hay una situación personal que me está complicando mucho la vida en los últimos tiempos y por lo tanto lo que voy a hacer, mi predecesor dijo que iba a hacer una exposición burda, hizo una exposición magnífica, pero la mía va a ser tosca y os lo prometo y soy persona de palabra, ya veréis que no estoy al nivel, ¿no? Me voy a centrar en el papel que el exilio juega en la transición, no en el exilio en sí, sino en los exiliados que retornan o la memoria del exilio o la mirada hacia el exilio en la transición, con alguna incursión en periodos más recientes a la transición. Es decir, bueno, después de un periodo tan largo, mucha gente ya no estaba, no tuvo ocasión, pero algunos regresaron o hicieron amago de regresar y finalmente se quedaron donde estaban. Me voy a centrar en esas figuras, en los que volvieron o en los que podrían haber vuelto y no volvieron porque no se sintieron bien acogidos o no encontraron lugar, y especialmente en los que desempeñaron algún papel en la transición, que son muy pocos, pero alguno de ellos desempeñó un papel ciertamente relevante, ¿no? Y también en a quién o a quienes se reconoció, se homenajeó o se recordó en aquel momento de apertura de las libertades en el que fue posible mirar hacia el exilio, mirar hacia los derrotados en la guerra y rendirles tributo de memoria y homenaje. Y también creo que es imprescindible tener en cuenta que esa era una memoria que generaba no pocas incomodidades, que el curso de la transición estaba basado en un pacto político, aunque fuera un pacto no escrito, que generaba mucha incomodidad en las miradas al pasado. Se la generaba también a la derecha, es decir, la derecha que ahora puede no tener complejos de reivindicar al franquismo, sí los tenía en la transición, y bueno, hubo una época en la que las encuestas de opinión nadie era de derechas, ¿no? Porque, digamos, la conexión con el franquismo, la conexión explícita, los abocaba a la marginalidad, ¿no? Y le generaba a la izquierda muchos problemas también, esa gestión de su propio pasado, de su propia memoria. Yo me voy a centrar en el caso asturiano, y Asturias está inevitablemente ligada, en la Asturias contemporánea, a la memoria del movimiento obrero y a episodios absolutamente centrales como son la Revolución del 34 o la Huelgona del 62. Son elementos absolutamente constitutivos, no solo de lo que es la trayectoria histórica de la Asturias del siglo XX y del papel que Asturias, y cuando decimos Asturias en este caso casi es sinónimo de movimiento obrero, y cuando decimos movimiento obrero es principalmente sinónimo de mineros, aunque no solo, ¿no? Los mineros se llevan más protagonismo del que realmente tienen, aunque el protagonismo que tienen es muy alto. El papel, digo, que Asturias juega en el contexto español, el que juega en el contexto de los años 30 y el que vuelve a jugar en la resistencia a la dictadura. Eso construye una imagen de Asturias mitificada, aureoleada de una cierta leyenda, y que convierte lo que sucede en Asturias en una especie de referencia permanente. Eso ya es así. En el año 37 el poema de Garfias, que luego musicó Víctor Manuel, representa magníficamente esa referencia asturiana y toda la carga simbólica que Asturias tiene en el sentir republicano, y seguirá siendo a lo largo de la dictadura franquista. Cuando en el prólogo del libro que citaba Faustino en la presentación sobre las huelgas del 62, Vázquez Montalbán nos hacía un prólogo, un texto en el que recordaba cómo él había sido detenido por cantar Asturias Patria Querida justo en el transcurso de la huelga. También incidía durante años, cualquier análisis de la situación política o de la coyuntura en España, y él los hacía desde Cataluña, incluía implícita o explícitamente la pregunta de: ¿y en Asturias qué está pasando? ¿Qué pasa en las minas de Asturias? ¿Qué pasa en el movimiento obrero asturiano?
Eso siguió siendo así incluso cuando el movimiento obrero asturiano ya dejó de ser la referencia primordial, porque otros movimientos obreros tenían más potencia, y el final del franquismo no es Asturias, donde está el centro de gravedad o la vanguardia del movimiento obrero. Sin embargo, Asturias sigue teniendo esa potencia simbólica que remite a estos episodios del pasado en los que el movimiento obrero había protagonizado un intento revolucionario, la última insurrección proletaria en Europa, y la mayor oleada de huelgas de toda la dictadura franquista, y probablemente la sacudida más grande en términos de contestación obrera. Por lo tanto, Asturias está connotada con la revolución y con la lucha obrera inevitablemente. Pero en el momento de acceder a la democracia, en el momento de la transición, el 34 pasa a ser una memoria incómoda. Había sido cultivada en el exilio, las organizaciones exiliadas cultivan el 34 porque el 34, claro, configura una fuente de prestigio para los exiliados asturianos. Reivindicar su participación en el 34 es una forma de reivindicarse en el contexto del conjunto del exilio. Una figura como Ramón Álvarez Palomo, por ejemplo, había cultivado esa memoria del 34 profusamente desde Francia, pero esa memoria encaja mal en lo que es el Pacto de la Transición. El Pacto de la Transición es un pacto de reconciliación, no es ningún proyecto revolucionario. La revolución social, la insurrección, la lucha armada están fuera de escena, y las organizaciones que habían tenido participación en la Revolución del 34 tienen una considerable incomodidad, especialmente las que tienen representación parlamentaria. A los anarcosindicalistas les cuesta menos reivindicar el 34, pero a los comunistas y a los socialistas bastante más, ¿no? Y por otra parte, la lucha obrera, ese otro ingrediente, aunque no sea la lucha revolucionaria, la lucha obrera de la resistencia antifranquista, se ve afectado también por la pérdida de centralidad del propio movimiento obrero y de la lucha obrera en la escena política y social. Después de la dictadura, el movimiento obrero pierde ese carácter de referente obligado, de movimiento social por antonomasia y de factor de movilización de masas principal. Pierde carga política, incluso cuando tiene movilización de masas más amplia pierde contenido político, y eso es un proceso bastante rápido en la transición, de pérdida de presencia, de centralidad del movimiento obrero, y por lo tanto, pues evidentemente afecta también a la mirada hacia el pasado y hacia el papel del movimiento obrero. Y a mí, cuando garabateaba estas notas mal tomadas para la charla de hoy, se me venía a la cabeza, porque conservo memoria de un debate parlamentario en el que Gerardo Iglesias reivindicaba su papel haciendo huelgas, organizando huelgas, y la burla y el abucheo que reinó en la bancada socialista a propósito de esto, ¿no? De que un dirigente comunista reivindicara su papel como organizador de huelgas, ¿no? Bueno, es revelador, porque revela un cambio de escenario muy fuerte. Es decir, que a ningún militante socialista se le hubiera ocurrido burlarse de alguien por decir que organizó huelgas contra la dictadura franquista unos pocos años antes. Y sin embargo, en sede parlamentaria, ya digo, esto es una memoria personal que conservo de aquel audio de radio, aquella grabación, y esa especie de disonancia de cómo es posible, ¿no? Los exiliados asturianos contaron con dos organizaciones que son hasta cierto punto peculiares, organizaciones específicas en torno a las que se agruparon tanto los socialistas como los anarcosindicalistas. Las organizaciones políticas del exilio asturiano más activas son la Comisión Socialista Asturiana y el Subcomité Regional de la CNT de Asturias, León y Palencia. Dos organizaciones que dependen en altísima medida de las dos figuras que las sostienen y las promueven, es decir, de José Barreiro en el caso de la Comisión Socialista y de Ramón Álvarez Palomo en el caso del Subcomité Regional, y que se extinguen ambas al filo de la transición. Los comunistas asturianos carecen de una organización equiparable, de un correlato parecido en el exilio. No hay una organización específica de exiliados asturianos en el exilio, y de forma quizá paradójica habría que pensar o decir que justamente los que son más débiles en el interior son los que están mejor organizados en el exilio, o los que se organizan específicamente desde su
condición de asturianos, ¿no? Mientras que probablemente los comunistas no sienten esa necesidad de organizarse sobre la base del origen en el exilio, porque para los comunistas la mirada al interior y alimentar la resistencia en el interior es la prioridad absoluta, y además tienen, digamos, mucho que mirar dentro, ¿no? Hay mucho de lo que presumir o de lo que reivindicar dentro desde finales de los 50 y a lo largo de los 60 y de los 70. En relación con esto, el exilio juega ya durante ese tiempo, diría, un papel legitimador más relevante en el caso de los socialistas y de los libertarios que de los comunistas. Ahí, digamos, es más importante para ellos cultivar, porque el exilio es la forma de mantener el hilo organizativo y, digamos, de la custodia de las esencias y de las siglas, que son importantísimas, ¿no? Es decir, la legitimidad que las siglas en sí mismas aportan a partir de la historia que tienen. Y eso los exiliados lo tienen bastante claro, los exiliados socialistas lo tienen clarísimo. La dirección de Toulouse sabe que las siglas son el principal activo político de sus organizaciones, tanto del partido como del sindicato, y los anarcosindicalistas lo tienen quizá menos claro porque están más divididos internamente, pero claramente cultivan esa misma memoria, sabiendo que las siglas son depositarias de una legitimidad que presumiblemente va a ser reactivada cuando se den las circunstancias. Mientras que los comunistas, digamos, alimentan su legitimidad mucho más de la resistencia en el interior y del peso que tienen en la movilización social, en la contestación, en la resistencia a la dictadura. Primero la guerrilla y después en la resistencia, en la movilización social. Pero cuando llega la transición, gran parte del pasado de estas organizaciones se vuelve incómodo. Se vuelve incómoda la revolución, obviamente. La revolución es una memoria que es incluso difícil de gestionar respecto a la reivindicación de la República, puesto que no deja de ser una insurrección contra un gobierno constitucional, ¿no? Realmente constituido y con mayoría parlamentaria. Se vuelve incómoda la guerra, por supuesto, se vuelve incómoda la guerrilla, e incluso el exilio y la clandestinidad. Y el resultado de todo esto es que en los años, en la segunda mitad de los 70 y en el principio de los 80, los actos de homenaje, de reivindicación, de mirada hacia ese pasado son bastante raros. A veces incluso protagonizados por organizaciones bastante marginales y no por las mayoritarias. Ese es un contexto en el que el Partido Comunista está retirando de sus mítines banderas republicanas, ¿no? Yo recuerdo en una exposición que comisarié sobre la transición haber seleccionado una foto del mitin de Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de Gijón, una foto magnífica con una Plaza de Toros absolutamente abarrotada y una tribuna de oradores en la que en primer plano aparece una bandera monárquica, ¿no? Y recuerdo el pie de foto que hice de esto, dije hasta la bandera, porque efectivamente la Plaza de Toros estaba hasta la bandera y la bandera era la bandera monárquica desde hacía semanas, ¿no? Pero no había una sola bandera republicana ondeando allí porque el servicio de orden del partido se había encargado de que no hubiera banderas republicanas. Esta es un poco la situación, es el precio que se aceptó pagar, que Santiago Carrillo aceptó y el Comité Central, testimonio directo de Gerardo Iglesias, un poco sonados y desconcertados, pero aceptó igualmente, ¿no? Valía la pena lo que se sacaba a cambio según el análisis que la dirección del partido hizo entonces y que los militantes asumieron disciplinadamente y seguramente también desconcertadamente. Muy desconcertadamente, ¿no? Seguramente tanto los que estaban en el servicio de orden retirando banderas republicanas como los que intentaban colocarlas y se veían impedidos estaban bastante desubicados. En el Partido Socialista, Avelino Pérez refiere cuál es la reacción cuando, elaborando las listas de las candidaturas del año 77, de las primeras elecciones en las que el propio Avelino resultará elegido diputado, él propone incluir a José Mata, es decir, al representante por antonomasia de la guerrilla socialista, que había vuelto brevemente del exilio y había regresado a Francia. Y el testimonio de Avelino es, o sea, casi me echan, es decir, que tú estás loco, Mata estuvo pegando tiros hasta el 47, ¿cómo vamos a poner a un guerrillero? No puedo reproducir textualmente las palabras de Avelino respecto a qué contestó él,
porque se está grabando y aunque ya vimos que los tacos son homologables en la grabación, de todas maneras, pero incluyen un insulto a una de las personas que le pone peros y dice: él estaba en el cerillero pegando tiros para defender que vosotros salieseis en barco por el Musel, ¿no? Y ahí se quedó, ¿no? Y ahora dices que cómo vamos a poner a un guerrillero. Bueno, es el contexto de la transición. Esa es una memoria incómoda y por lo tanto esos protagonistas tienen, digamos, un papel muy reducido en sus propias organizaciones y en la elaboración del discurso y en la construcción de la memoria. En el caso de los anarcosindicalistas, que tendrían menos problema para eso, que no tendrían problema, no tienen que elaborar listas electorales y tampoco tienen que poner banderas monárquicas en ninguna parte, digamos, no están pagando un precio por ser aceptados en el sistema. Arrastran discordias que vienen justamente del exilio. La CNT del exilio había estado en permanente conflicto. El subcomité regional de Asturias, León y Palencia y Ramón Álvarez Palomo era un agente activo de esa confrontación entre los libertarios del exilio. Y llegada la democracia, llegada la transición, el exilio en sí mismo proporciona legitimidad, por supuesto, pero al mismo tiempo es una fuente de división interna y de discordia. Y el exilio y el balance del exilio es uno de los temas candentes en el Congreso del 79 que desemboca en la extinción del 80. Es decir, ajustar cuentas con el exilio, incluidas las cuentas económicas, por cierto, ¿no? Todas las cuentas del exilio, rendir cuentas de qué se hizo, qué no se hizo, en exiliados que habían estado permanentemente divididos y que siguen de alguna manera minando su organización, trasladando sus querellas al interior y contagiando a los militantes más nuevos del interior. De todo esto no debería estar hablando yo, sino Héctor González, que está por ahí, que hizo su tesis sobre este tema. Y para los republicanos, que serían el ingrediente que queda del exilio, realmente están tan reducidos a la marginalidad en la transición, están tan fuera del pacto de la transición, están incluso de manera explícita, ¿no? Si miramos en el 77, en las primeras elecciones que aceptamos como democráticas, pero a las que no todo el mundo se pudo presentar y no todos los que se presentaron se pudieron presentar bajo su sigla y bajo su identidad, ¿quién quedó fuera? ¿Quiénes no eran legales todavía? No eran legales los que cuestionaban la unidad de España, es decir, el independentismo vasco, que luego fue Ribatasuna y entonces era una serie de siglas. No era legal quien cuestionaba la dinastía reinante, los carlistas, todavía, y no eran legales quienes cuestionaban la forma de Estado, los republicanos. El gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, que luego fue ministro de la Transición, explica cómo legalizar a Esquerra Republicana de Cataluña llamando ser republicana no era aceptable en aquel momento. No se podía ser republicano y aspirar a ser legalizado simplemente, ¿no? Y no son legales tampoco los comunistas a la izquierda del PC, es decir, los que cuestionan el orden social, ¿no? Los que se dicen revolucionarios, ¿no? Esos son un poco los límites y eso incluye a los republicanos. Los republicanos tienen una presencia electoral muy testimonial, muy residual y una presencia social y política también muy pequeña y por lo tanto muy poco papel juegan tanto en el curso de la transición como en la construcción de la memoria y en la reivindicación del exilio. Pasada una eclosión inicial en la que, digamos, el estreno de las libertades y el ansia de ellas da lugar a actos de recuerdo, de reivindicación o de memoria, los actos conmemorativos, los homenajes y la reivindicación del pasado van a quedar postergados durante al menos una década. Quizá en el 86 con el aniversario de la guerra y las conmemoraciones del aniversario de la guerra, pues el 84 en el caso asturiano, la conmemoración de la Revolución del 34. La Fundación José Barreiro organizó unas jornadas, en la facultad se organizaron otras jornadas, no voy a decir paralelas, pero bueno, digamos que con otra paternidad o con otra autoría. Las jornadas de la Barreiro no solo fueron más extensas, sino que dieron lugar a un libro que permanece como un libro de referencia, que es un libro un poco atípico, porque los socialistas ni antes ni durante mucho tiempo después tuvieron mayor interés en acordarse del 34, pero en aquel momento sí se hace.
y en realidad hay que esperar todavía bastante más para que estos temas de memoria se vuelvan centrales. En general, ni se recuerda a las víctimas de la dictadura, ni se excavan las fosas, ni se homenajea a los guerrilleros, ni se recuerda a los que acabaron en los campos nazis, hayan dejado allí su vida o sean supervivientes, ni se tiene tampoco muy presentes a los niños de la guerra. Todo esto en los años de la transición, en los años de la transición, está bastante fuera de escena, ¿no? Y cuando alguien lo reivindica es siempre desde posiciones muy periféricas y muy marginales, por razones que son seguramente fáciles de explicar, ¿no? Primero es el miedo, un miedo absolutamente instalado hasta el tuétano en la mayoría de los españoles, el miedo a revivir los fantasmas del pasado, a reactivar los mecanismos de la guerra, de la confrontación civil, y otro miedo más tangible o más directo, que es el ruido de sable, es decir, el miedo al ejército y a provocar digamos, la reacción de los herederos de la dictadura o de los poderes fácticos, como se decía entonces. Y después, cuando estas dos cosas hayan perdido intensidad o directamente el ruido de sables desaparezca de escena, aquí hay algún compañero mío de facultad y seguramente le pasa como a mí. Yo hubo una época en la que me sabía los nombres de los gobernadores militares de todas las capitanías de España y sabía si el 23F había sido golpista o pro-golpista, aunque no hubiera hecho nada, pero sabíamos dónde tenía el corazón o si era constitucionalista. Y hace mucho tiempo que no me sé el nombre de ningún gobernador militar de ninguna capitanía, afortunadamente, ¿no? Eso dejamos de saberlo ya en los años 80. Pero vino una política socialista, una política, lo mencionabas antes, de los gobiernos de Felipe González, que en general no tenía interés en mirar hacia este pasado, hacia su propio pasado, de una organización centenaria que celebra su centenario antes de recuperar el poder, y para la que la historia y su propia antigüedad es una fuente de legitimidad obvia y evidente, pero que sin embargo no tiene mucho interés en mirar ni siquiera su propio pasado y que mira hacia el pasado republicano o de la guerra civil, pues un poco en la línea de lo que fue el título de las memorias de Juan Simeón Vidarte, ¿no? Todos fuimos culpables. Y por lo tanto, esa es la forma en la que el gobierno socialista conmemora el cincuentenario de la guerra civil y un poco lo que nos cuentan los programas de televisión, los documentales de televisión sobre la guerra en el año 86, de la televisión pública y la única televisión que había. Y por lo tanto, la única memoria con audiencia masiva, mucho más de la que cualquier programación televisiva pueda tener ahora. De las grandes figuras ausentes en la transición, y me vengo al caso asturiano, esto que acabo de decir, se puede predicar de Asturias, pero se puede predicar también en general de España. Bien porque habían muerto, o porque habían desaparecido de escena, tendrá que pasar bastante tiempo, a veces mucho tiempo, para que empiecen a ser recordados o reivindicados. Para que hubiera un reconocimiento institucional a los guerrilleros o al papel de los exiliados republicanos y en particular, en concreto, de los asturianos en la resistencia al nazismo, ¿no? La 9 que mencionabas antes, ¿no? O el papel de Cristino García, de Félix Llanos y de otra serie de guerrilleros asturianos en la resistencia al nazismo, el papel de los internados, de los asesinados o de los supervivientes de los campos nazis. Todo esto hubo que esperar a que se hubieran muerto casi todos para que empezáramos a homenajearlos y a reivindicarlos, ¿no? Ya no quedaba casi nadie cuando empezamos a acordarnos realmente de ellos, y cuando eso se hizo además no solo con iniciativas espontáneas y digamos precarias en cuanto a los medios, sino desde ámbitos institucionales. También hubo que esperar mucho tiempo, tanto como que creo que es de este mandato, de esta legislatura, del actual presidente que va a clausurar este acto, para incluir la figura de Belarmino Tomás como un antecesor de los presidentes autonómicos asturianos, ¿no? Para incluir su retrato en la sede del gobierno asturiano. De hecho, la figura de Belarmino Tomás, tan presente en la memoria popular, porque al final el haber firmado los billetes hace que todo el mundo tuviera en su imaginario los belarminos, y por lo tanto de alguna manera era muy fácil asociar
a Belarmino Tomás con la memoria de la República y del Consejo de Asturias y León. Bueno, pues para que su figura fuera reivindicada desde un punto de vista institucional tuvimos que esperar hasta muy entrado el siglo XXI, pero además el vacío que sus propios correligionarios, que las propias organizaciones socialistas generaban, y eso incluye organizaciones tan preponderantes en Asturias como el sindicato minero o en general el sindicato de la UGT y el PSOE, que gobernó la mayor parte del tiempo. Bueno, el vacío que quedó en esa memoria de Belarmino Tomás es tal que acabó siendo reivindicado por gente que ni eran correligionarios, ni eran corrientes mayoritarias, ni tenían en realidad conexión desde el punto de vista ideológico con Belarmino Tomás. Y estoy pensando en el libro de Mariano Suárez, en clave de lo que es el independentismo asturiano de Andecha Astur, de quién escaeció a Belarmino Tomás, o más recientemente en el documental de Ramón Lluís Bande, los cantares de una revolución, ¿no? Dos personas que desde luego no vienen del ámbito socialista y que quizá haya sido el libro de Mariano Suárez. A mí no me parece que sea un libro de historia por ningún sitio que se le coja, ¿no? Es un ensayo político con una tesis que seguramente Belarmino Tomás se revolverá en la tumba si eso fuera posible, ¿no? Pero en cualquier caso es una reivindicación de la figura de Belarmino Tomás que en parte está propiciada porque, digamos, sus correligionarios habían hecho muy poco énfasis en lo que Belarmino Tomás podía representar. Es una apropiación o una reapropiación desde fuera del ámbito socialista. De González Peña ya ni os digo, porque González Peña además acabó siendo negrinista y esto lo condenó, digamos, a un callejón sin salida en el que era sospechoso de filocomunista y pues no había tenido evidentemente tanto protagonismo como Belarmino Tomás, porque su protagonismo es más del 34 que del 36-37, aunque tiene cargos en la guerra civil y juega un papel, obviamente, ¿no? Pero González Peña acaba de ser hace muy poco tiempo rehabilitado, bueno, junto con otra serie de personas expulsadas, justamente de negrinistas, expulsado, rehabilitado como miembro del Partido Socialista muchísimos años después de su desaparición. Quizá la excepción que podríamos mencionar a este respecto vendría dada, curiosamente, por un anarcosindicalista que sería, yo diría que Eleuterio Quintanilla, y en eso Ramón Álvarez Palomo tiene un papel fundamental, porque su libro, editado en México en el 73, pero Ramón era un propagandista y un activista. Yo recuerdo en los soportales de la Plaza Mayor de Gijón, en unas jornadas culturales libertarias, sentado en una silla de madera de estas de tijera, con 80 años que tendría, con el frío que podía haber de la brisa marinera en los soportales de la Plaza Mayor, vendiendo libros. Te daba 2 al precio de 1 para que tú revendieras el libro y recuperaras la inversión, ¿no? Bueno, pues él vino de México con un alijo de biografía de Eleuterio Quintanilla, que hace que todavía en las librerías de viejos sea encontrable ese libro, editado en 1973 y en México, ¿no? Bueno, también probablemente lo que sucede con Eleuterio Quintanilla es que es una memoria más cómoda en el sentido de que la principal obra a la que se asocia Eleuterio Quintanilla es la Escuela Neutra, y es una labor cultural que en su momento era profundamente molesta para la Iglesia y para la derecha, pero que al cabo del tiempo se vuelve mucho más fácil de reivindicar. Y en todo caso, bueno, Quintanilla tuvo un biógrafo muy prematuro, muy temprano, cuando no había biografías de prácticamente nadie. Siguen faltando muchísimas biografías, pero alguna más obviamente hay, ¿no? ¿Quiénes de entre los que todavía viven y regresan juegan un papel relevante en la transición asturiana? Bueno, sin lugar a dudas, el más destacado, Rafael Fernández. Eso, es decir, cabe poca discusión, ¿no? El presidente de la preautonomía, ¿no? Junto a Rafael Fernández destacaría otras 2 personas que recuperan el papel. Rafael Fernández no había sido presidente, pero había sido miembro del Consejo de Asturias y León, había sido consejero de ese consejo y vuelve a ser miembro del gobierno asturiano, esta vez desde la presidencia. 2 personas que recuperan su cargo institucional o su cargo político, que serían, por una parte, Dolores Ibárruri, que por mucho que no sea asturiana, fue 2 veces diputada por Asturias antes y después del exilio, ¿no? Y que el regreso de Dolores Ibárruri a Asturias después del exilio pues
Hay una comitiva yendo a buscarla al límite de Unquera a Colombres, es decir, cuando cruza la frontera, digamos, asturiana, ¿no? Y hay varios mítines, pero un mítin espectacular en el Estadio Suárez Puerta, que colapsa el tráfico en Avilés. Es la primera vez que Dolores habla, y Dolores recupera su acta de diputada por Asturias. Y el otro sería el que ya mencioné varias veces, Ramón Álvarez Palomo, que vuelve a ser en la transición secretario general de la regional de Asturias, León y Palencia de la CNT, que es el mismo cargo que había ocupado en los años 30. Si nos salimos del campo de la política, quizá en el ámbito cultural, quizá la única persona que vuelve y sí recibe homenajes, reconocimientos, galardones, reconocimiento social, cultural e institucional haya sido Alfonso Camín, ¿no? Que muchos años después, es decir, él viene en el final de los años 60, al principio quien lo acoge son las sociedades culturales de la resistencia antifranquista, es decir, Amigos de Mieres, la Cultural Gijonesa, y después acaba teniendo reconocimientos públicos e institucionales en vida todavía. Él es una persona bastante longeva, cuando a muchos otros nadie los recuerda, ¿no? Pero la mayoría cayeron en el olvido o resultaron incómodos. De José Mata, que ya había hablado antes, no es que no haya formado parte de la candidatura socialista del 77 ni ninguna candidatura socialista nunca, es que llegó, fue recibido, digamos, pulsó el ambiente y se volvió a Francia y allí se quedó, ¿no? Es decir, no volvió nunca a residir en Asturias, no encontró que este fuera ya su sitio para militar, a pesar de que la militancia de Mata, un poco en la estela de Barreiro, que había empezado antes, había estado focalizada siempre justamente en la relación con el interior, en la relación con Asturias. Es decir, son exiliados cuya prioridad es la relación con sus correligionarios de dentro, informar constantemente qué está pasando en Asturias, hacer propaganda y poner en primer plano a la resistencia antifranquista y, por supuesto, al socialismo asturiano, ¿no? Venceslao Roces fue senador por Asturias, el traductor del Capital, y se encontró tan desubicado en el Senado que acabó dimitiendo y dejando un problema a su propio partido, que perdió el acta de senador, porque se hicieron excepcionalmente unas elecciones parciales al Senado, se eligieron 2 senadores, uno por Almería y otro por Asturias, por fallecimiento y por abandono, digamos, y Venceslao Roces, que yo sepa, nunca más volvió, ¿no? Es decir, es una figura que tenía, digamos, el prestigio intelectual que daba, más allá de su talla como intelectual, el haber sido traductor de la edición del Fondo de Cultura Económica del Capital, y que no encontró sitio aquí. Juan Ambou, que está en posiciones de comunismo prosoviético, ortodoxo, toma parte en la campaña electoral del 77, pero tampoco vuelve, tampoco se instala. Y José Maldonado, que sí vuelve, que acabará muriendo en Oviedo, que yo lo recuerdo, la única vez que lo vi en mi vida, justamente en las jornadas que se organizaron en la facultad, rememorando el 34, es decir, en el año 84, él se muere el año siguiente, en el 85. Bueno, era depositario de la continuidad republicana, en la medida en la que es el último presidente de la República en el exilio, recibe algún homenaje nunca muy multitudinario. Recuerdo haber rescatado fotos del homenaje que le hacen en Tuña, el pueblo natal de Riego, al filo de la transición, yo creo que en el principio del 77 probablemente, pero ahí se queda. Es decir, Maldonado era como una figura, digamos, venerable, pero de muy poco eco social. Más desaparecida está todavía Veneranda Manzano, que por otra parte es una persona con dificultades, bueno, con ceguera y, bueno, que vive bastante tiempo en democracia ya en Oviedo, pero muy poco recordada, y algo parecido pasa con los que habían sido diputados campesinos en las Cortes Constituyentes, en las Cortes del 31, Ángel Menéndez, que llega a ser el último diputado republicano vivo en Asturias, porque se muere un centenario casi. Dos minutos. Pero que pasa totalmente desapercibido. Vuelve en vida de Franco, cuando ya prescribieron los delitos de la guerra. A Ángel Sarmiento lo reivindicó su hija desde México, Leonor Sarmiento, viniendo algunas veces a Corao.
A Vicente García Riestra, el último superviviente de Buchenwald, uno de los últimos supervivientes de los campos nazis, los honores se le ofrecieron al final de su vida y después de muerto, en parte gracias al libro de Joan Santori y también al documental de Bertín, pero nunca recuperó la nacionalidad española, es decir, era ciudadano francés y héroe nacional francés, tenía la Legión de Honor, pero no volvió a ser ciudadano español. Bueno, de los 4 minutos, de los 3 que recobran protagonismo en la transición y que mencioné antes. Bueno, en 2 de los casos, Rafael Fernández y Ramón Álvarez Palomo, seguramente cabe interpretar que el papel dirigente que juegan en la transición en sus respectivas organizaciones revela la debilidad que esas organizaciones habían tenido en el antifranquismo. Es decir, hay pocos cuadros políticos y pocos líderes con suficiente peso como para aspirar a esto. Y de ahí que acabe llegando gente del exilio o se acabe trayendo. En el caso de Rafael Fernández se le invita a venir, no es él quien tiene la idea, para ocupar una posición en la que no es evidente quién tiene el peso, el recorrido y el papel en la clandestinidad para ocupar esta posición. El caso de Pasionaria sería muy distinto. A los comunistas asturianos no les faltaba, les sobraba gente, lo digo literalmente, les sobraba, como demostró luego todos los conflictos de liderazgo que tuvieron. Tenían demasiados líderes, no demasiado pocos. Dolores juega otro papel. Simboliza el antifascismo, simboliza el exilio, es un mito de fama mundial y de alguna manera encarna la historia viviente del partido, y que vuelva a tener acta de diputada por Asturias encierra un valor simbólico enorme. Pero una vez consumado eso, una vez consumados esos mítines multitudinarios y su acta de diputada, lo que se encuentra el partido es que es la única diputada comunista por Asturias y que no está en condiciones de ejercer la representación de esa circunscripción realmente. Y eso, cuando en el partido las aguas empiezan a bajar revueltas, se convierte en un motivo de discordia. Bien porque encabezó la lista, o bien, más fácilmente, porque no cede el acta al siguiente de la lista, a alguien que pueda realmente representar a la circunscripción. Esto al PC le pasa con algunos otros dirigentes exiliados que llegan encabezando las listas y que generan una incomodidad en quienes habían estado en la clandestinidad, porque ahí sí hay quien considera otros deberíamos estar ahí en lugar de los exiliados, que ya no tienen edad, con toda la legitimidad que tenga el papel que jugaron en los años 30 o en el exilio. Ramón Álvarez Palomo mantiene una actividad muy intensa como autor de libros, como editor de prensa y de propaganda, una actividad sindical más discutible porque realmente ya no puede ejercer como sindicalista más allá del cargo de dirigente de la regional, y al mismo tiempo es parte beligerante en las luchas internas y en la escisión de la CNT. A Ramonín se le debe una parte de la memoria del anarcosindicalismo asturiano por sus libros, por su archivo personal, que por cierto nadie supo abordar y acabó en Ámsterdam, afortunadamente, pero debería estar aquí, ¿no? Si alguien desde las instituciones hubiera a tiempo procurado que el archivo de Ramón Álvarez Palomo, que es el archivo del anarcosindicalismo asturiano, bueno, uno de los archivos, pero un archivo fundamental del anarcosindicalismo asturiano, de la República, de la guerra y del exilio. Por cierto, de todos los libros que él tenía escritos, el que quedó inédito, pero el borrador quedó ahí, fue el del exilio. Escribió sobre la revolución y sobre la guerra, pero no llegó a publicar el del exilio. Y en cuanto a Rafael Fernández, y con esto termino, no es propiamente un dirigente del exilio, es un exiliado, claro que sí, y es un dirigente de los años 30, de las juventudes socialistas, de la Revolución del 34 y del Consejo de Asturias y León. Pero, y además entronca con Belarmino Tomás a través de su matrimonio con Pura Tomás. Pero en México principalmente se había dedicado a ganarse la vida y a ganársela bastante bien, por lo que todo el mundo contaba, aunque él le daba una cierta rabia que dijesen eso de él. Siempre negaba haber hecho dinero en México, pero se quejaba del poco dinero que ganaba aquí como senador, o sea que igual no había mantenido un compromiso especialmente intenso. Rafael Fernández no es comparable a José Barreiro desde ningún punto de vista en cuanto al compromiso con la organización y a su militancia, ni había ocupado cargos de la mayor importancia en el exilio, hasta que en el 77 es reclutado por la dirección del PSOE y vuelve para dirigir la Federación Socialista Asturiana, para dirigir el partido. Y vuelvo al argumento de antes y con esto acabo. Es decir, Rafael Fernández es el más acabado exponente del pasado, en el sentido de que es una persona que había estado en la Revolución del 34, en el gobierno de Asturias en el 36-37,
exilio, aunque en el exilio no tuviera tanto protagonismo, representa ese pasado de forma muy evidente y, sin embargo, lo que él hace, la forma en la que ejerce sus cargos y su presencia política está mucho más ligada al olvido de esto, al no recordar, al no hablar. A él no le gusta hablar del 34, ni del 36, ni de la guerra, ni del Consejo de Asturias, el no mirar atrás y no recordar. Y hace gestos muy evidentes, uno muy controvertido, que es lo de ir a Covadonga y arrodillarse y vamos a ser retratado arrodillado en misa en Covadonga. El Consejo Preautonómico de Asturias en ningún sentido es, digamos, asociado con el Consejo de Asturias y León, más allá de que, bueno, la propia denominación, que era bastante ficticia, de Consejo de Asturias y León, puesto que de León había unos pocos retazos nada más, lo dificultaba. Sí es verdad que Rafael tuvo esta veleidad de, quizá, cuando no teníamos claro si la autonomía iba a ser uniprovincial o no, una autonomía conjunta con León, ¿no? Más allá de eso, así que paradójicamente, y con esto sí termino, Rafael Fernández representa casi a la perfección la ruptura con la herencia revolucionaria y republicana. Y lo representa siendo la persona que quizá mejor lo habría podido encarnar, puesto que tiene mucho protagonismo político y tiene un bagaje biográfico que está indisociablemente ligado a eso. Pero cuando él viene a Asturias, primero a dirigir el partido y después a encabezar el gobierno preautonómico, de forma consciente y deliberada, elude eso para plantearse otra cosa, otro planteamiento que es no miremos atrás, sino que hagamos una política que es la política de su partido y que es, en último extremo, el pacto de la transición. Bueno, muchas gracias. Por desgracia no tenemos ya tiempo para el turno de preguntas, de intervenciones ni nada, y ya sin más vamos a proceder a la clausura de las jornadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un minuto solamente para el único condicionante que teníamos hoy. Ayer no tuvimos tiempo para terminar, sé que acabasteis además muy tarde. No teníamos límite de tiempo salvo hoy. Hoy a las 6:30 hay un acto institucional en conmemoración del Día de la Memoria en Asturias. El presidente del Gobierno del Principado de Asturias lo va a presidir. Estáis, por supuesto, todos invitados y insisto en que es aquí mismo, en la cúpula del archivo histórico. Va a ser un acto muy cortito, media hora, no nos va a robar mucho tiempo. Y agradecer nuevamente a Antonio por haber contactado con nosotros para poner a nuestra disposición todo este elenco de ponentes tan buenos. La verdad es que estamos muy satisfechos porque yo creo que han sido un éxito. Antonio os comentará algo después. Y agradeceros eso a todos los que habéis venido, a todos los ponentes. Agradecer especialmente, como hice en la inauguración, al Archivo Histórico, a su directora y al personal que trabaja aquí. Y permítanme que también agradezca especialmente al personal que trabaja conmigo en el Instituto de Memoria Democrática, a José Luis, a Pablo y a Ana, que han colaborado también para que no solo las jornadas de estos 2 días, sino los actos que hemos ido organizando a lo largo de toda la semana hayan podido salir adelante. Así que nada más, muchas gracias. Te dejo, Antonio, que cierres tú. Nada, cierro con 2 o 3 frases solamente. Para que esto no quede en un fogonazo maravilloso de 2 días con algún altercado de por medio en nuestra memoria, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es importante que se lleve al papel. Sí, se me olvidó decir que se va a publicar, dilo tú. Y que por lo tanto las actas de estas jornadas, congreso, llamámoslo como queramos, sean publicadas para llevarlos a la sociedad y para que quede en la biblioteca de Asturias, en la biblioteca del Archivo de Historia de Asturias y en general para conocimiento de la sociedad científica y de toda la sociedad. Te interrumpo un segundo solo para confirmarte, que se me olvidó decirlo, que efectivamente
van a ser publicadas por parte del gobierno, así que Confirmado, se me había olvidado decir. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.